Seguimos en ese tema. El Ministerio de Salud confirmó 2 casos ya en el país de coronavirus con la variante Delta, la que ha generado preocupación a nivel internacional. Pese a la noticia, en los últimos días, en el contexto sanitario, se ha registrado una caída en el número de casos nuevos con COVID-19 y una leve en la ocupación de camas críticas. Para profundizar en este escenario nos acompaña Marcela Garrido, urgencióloga de la Clínica Universidad de los Andes, directora del Departamento de Epidemiología y Estudios Epidemiología y Estudios en Salud de esa Casa de Estudios. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. A ver, quiero comenzar con la situación Delta, con la variante, que obviamente es lo que más preocupa. Ya hay 2 casos, muchos expertos que hemos conversado también aquí en Canal 24 Horas decían, bueno, en realidad uno podría pensar que la variante está presente desde antes. Lo que pasa es que en términos de la dificultad, que es secuenciar genómicamente todos los casos, es bien difícil, pero de todas maneras ya hay 2 casos confirmados. ¿Esto es una preocupación en términos de que podría ir exponencialmente en aumento la presencia de esta variante, doctora? De todas maneras, como bien dices, probablemente la circulación de la variante Delta ha sido un poco previa a nuestra capacidad de detectarla y por lo tanto ya deben haber algunos casos dando vueltas, solo que todavía no sabemos dónde están con precisión. Claro. Ahora, que se hayan detectado estos 2 casos nos hace realmente preocuparnos y estar muy atentos a cómo es la trazabilidad de estos casos en particular y el aislamiento de cada uno de los contactos con las nuevas definiciones de contacto estrecho que ha establecido el Ministerio de Salud. Doctora, en ese punto, ¿en qué cambia el contexto sanitario de pandemia que estamos viviendo con la llegada confirmada de la variante Delta? ¿Cambian algo? ¿Hay que seguir más bien con las mismas medidas? ¿Hay que extremarla? ¿Hay que replantearse también algunas cosas? ¿Cómo queda el terreno que los chilenos y chilenas han vivido desde hace ya cerca de 2 años? Si fuéramos capaces de realmente detectar a todos aquellos que tienen esta variante y aislarlos de manera exitosa, trazar a sus contactos estrechos de manera muy acuiciosa, podríamos contener este eventual brote de variante Delta que pudiésemos tener en un futuro cercano. Lamentablemente no somos capaces de detectar todas las variantes Delta que andan circulando porque no testeamos genómicamente y no buscamos genómicamente a cada una de las personas que tiene el test positivo de COVID-19. Y por otro lado, no siempre somos capaces de realmente trazar con tanto detalle todos los contactos que tuvieron las personas que tienen esta nueva variante. Y por lo mismo es difícil que podamos contener los contagios de una variante Delta. Lo más importante lejos es que intentemos que no entre nadie con esa variante a nuestro país y que a medida que los vayamos detectando realmente seamos capaces de aislarlo tanto a ellos como a toda la gente que estuvo en contacto con ellos, independientes de las medidas de prevención que hayan tenido. Dicho esto, como no sabemos en realidad si es que cuando alguien tiene COVID, tiene variante Delta o tiene otra variante, y esto cada vez va a ser mayor en cuanto a la circulación de la variante Delta, tenemos que extremar las medidas de prevención. Y las medidas de prevención se basan en el distanciamiento físico, en el lavado de manos, en el uso de una buena mascarilla y en el uso adecuado de esa mascarilla, y en ventilar los espacios cerrados. Sobre todo ahora que estamos en invierno, en que nos cuesta mucho más ventilar los espacios porque hace frío, porque está lloviendo, y tendemos a estar mucho más en espacios interiores que compartir en espacios exteriores. ¿Cómo conversa esto con la vacunación, doctora? Porque dentro de lo malo, la buena noticia es que hay un porcentaje importante de personas que ya están con segundas dosis o monodosis, sea el caso. Pero ya se habla de la eventualidad de tener que reforzar el sistema inmune con una tercera dosis, producto de este tipo de variante. ¿En qué escenario también se da con respecto a, insisto, lo bueno de que tenemos vacunas, de que hay muchas personas que están vacunadas, pero que finalmente se están haciendo los estudios para ver si efectivamente cuánto se reduce la efectividad con la variante Delta u otras variantes que vengan y, por sobre todo, también la eficacia que tengan las vacunas? Como bien dices, Nicolás, estamos en una muy buena parada en el fondo, Sí. en relación a las vacunaciones. En ese sentido estamos preparados para una nueva ola o ante los brotes que vengan, pero no sabemos qué tan efectiva va a ser esta vacuna en relación a las nuevas variantes. Aún así, tenemos que tratar de seguir vacunando a la mayor cantidad de población posible. Nuestra primera meta era vacunar al 80% de la población objetivo. Esa meta está pronta a cumplirse, ¿ya? Pero esto es solo un promedio. El 80%, hablamos de un 80% de la población objetivo en promedio,
Claro. Lamentablemente, sabemos que hay poblaciones más vulnerables que se están vacunando con una tasa más lenta de vacunación, que no estamos llegando al 70% todavía, y ahí tenemos que focalizar nuestros esfuerzos para tener una mejor cobertura y así tener a la población más inmunizada. Por otro lado, estamos aumentando las edades de nuestra población objetivo y por lo tanto va a haber mayor cantidad de gente que necesite vacunarse para cumplir este 80% de vacunación en la población objetivo que ahora está creciendo, porque vamos a incluir a personas que son más jóvenes. Cada día se está viendo que se puede vacunar a los adolescentes e incluso a los niños, y probablemente las edades de vacunación van a llegar a los mayores de 3 años. Claro. Es importante porque sabemos que a pesar de que en la primera ola los contagios en los niños fue muy poco perceptible, la verdad es que en esta segunda ola hemos visto COVID-19 en niños cada vez más jóvenes y que además de que pueden tener enfermedad grave, que es poco probable, pero igual la hacen, tenemos que este es un foco de contagio para las personas mayores. Entonces necesitamos aumentar la vacunación tanto en edad como en aquellas poblaciones más vulnerables en que tenemos una tasa de vacunación menor. Esto, por un lado, para inmunizar a la población y, por otro lado, evaluar la respuesta inmune que tenemos con las vacunas que estamos recibiendo hoy en día para las nuevas variantes. Y tal vez hacer estrategias que sean mixtas, en las que mezclemos algunas vacunas de distintas marcas para tener una mejor inmunidad ante las variantes que vengan. Con la evidencia que se tiene, ¿usted cree que ya es tiempo de hablar de la necesidad de una tercera dosis? Se lo pregunto porque se evalúa, se estudia. Esto no es llegar y decir, los que se vacunaron en febrero, en septiembre va a tener que tener otra dosis. Las vacunas están, y eso ha sido confirmado por el gobierno, por la autoridad sanitaria, pero hay estudios clínicos, depende de los laboratorios, depende también de la situación de las variantes, cómo se van comportando. ¿Ya es minuto, cree usted, de hablar de una tercera dosis o todavía ponerla en condicional? Porque yo por lo menos siento que cada día se hace más concreta esa realidad. Sí, yo creo que nos estamos acercando a un punto en el que realmente estamos necesitando la planificación ya de una tercera dosis para alguna población en particular. Y esta tercera dosis, en este minuto lo que se está haciendo es evaluar con qué vacuna se va a hacer la tercera dosis, dependiendo de la población objetivo. Estamos viendo que la inmunidad disminuye a través del tiempo con solo 2 dosis de las vacunas que estamos usando, como la vacuna Coronavac, por un lado, y por otro lado que las variantes nuevas podrían tener una menor respuesta a las vacunas actuales contra estas variantes nuevas, y esto podría modificarse de alguna manera si es que tuviéramos una tercera dosis que estuviera modificada o que fuera probada en estas nuevas variantes. Y eso nos daría mayor seguridad para enfrentar la pandemia que todavía no tenemos controlada en el mundo. Claro, hay que ver una planificación, y si pensamos en las primeras que se vacunaron, fueron con la Pfizer, y la Pfizer, a diferencia de la Coronavac en términos de volúmenes que llega, es muy distinto, pero al mismo tiempo se puede planificar con la evidencia que se está dando a pequeños pasos. Estaba escuchando durante la mañana que en The Lancet se publicó un estudio de Sinovac, de la vacuna Coronavac, con respecto a que niños entre 13 y 17 años o 12, no me acuerdo muy bien, la vacuna es eficaz y de hecho el sistema inmune tiene una respuesta bastante más potente, podríamos decirlo, que los adultos. Es bastante preliminar porque era un grupo acotado de gente que se hizo la prueba en China, de jóvenes y niños en este caso, pero ahí hay que planificar en base a la evidencia científica que se va dando también sobre la evolución de las vacunas en el mundo, ¿no? Exactamente. Coronavac ha sido una vacuna que ha demostrado ser bastante segura, además de eficaz para prevenir la enfermedad grave y la mortalidad por la enfermedad, que es nuestro principal objetivo. No tenemos que desenfocarnos en ese sentido. O sea, lo que estamos tratando de evitar aquí es la enfermedad grave y la muerte por coronavirus. Ahora, esta vacuna es segura en el sentido de que tiene pocos efectos adversos, ha tenido pocas complicaciones y se está probando cada vez en niños de menor edad. Y eso nos da pie para poder planificar la vacunación de esta población ampliada, esta población objetivo ampliada. Usted decía, doctora, estamos hablando por un lado de las vacunas, eso también en constante evolución, desarrollo, y muy importante, quizás más que la vacuna, el autocuidado, de entender que con estas variantes se nos tiene que reforzar la idea de que seguimos en pandemia y esto está muy complejo, desde el distanciamiento físico, evitar reuniones sociales, el uso de mascarilla, pero también quiero ir a otro aspecto, digamos, en esto, que son las imposiciones de la autoridad sanitaria. Imposiciones no lo veo desde el punto de vista negativo, sino cuarentenas, confinamiento, restricción de movilidad, y esto a la espera de novedades con respecto al plan paso a paso. ¿Usted
¿Cómo cree en la experiencia, en lo que se ha aprendido sobre esta pandemia en Chile, que debería apuntarse eventuales cambios en este plan? Esto ha sido muy complejo. La verdad es que por un lado está como el cuidado de la salud, que es una prioridad, y la salud es un derecho al que debemos poder todos acceder de igual manera, pero por otro lado hemos visto que tanto la salud como la salud mental, otros aspectos de la salud, porque se han priorizado ciertas patologías frente a otras, como también la economía del hogar y la subsistencia y también la interacción social se han visto afectadas con todas las restricciones que hemos tenido debido a la pandemia. Ahora, si uno tuviera que priorizar, la priorización número uno es preservar la vida antes que arriesgarnos a que la gente se muera con algunas medidas que podríamos haber aplicado que sean de alguna manera comprobadas, aunque sea de forma preliminar, que podrían haber salvado vidas, como son las medidas de aislamiento, de cuarentena poblacionales y las vacunaciones, por ejemplo. Pero tenemos que entender que cuando las medidas ya no están siendo efectivas, las tenemos que reanalizar, tenemos que ver realmente si es que lo que estamos haciendo tiene algún efecto o no tiene ningún efecto, y si es que este efecto en realidad está siendo beneficioso por sobre todos los efectos adversos y no deseados que estamos obteniendo por esta misma intervención, como son las cuarentenas. Con respecto a las cuarentenas prolongadas, la verdad es que hemos visto que cada vez disminuyen menos la movilidad y tienen un menor impacto en la tasa de contagios, que es nuestro principal indicador. Y esto nos hace pensar a todos que finalmente no vale tanto la pena mantener las cuarentenas de esta manera. No significa que las cuarentenas sean malas como una medida, sino que las cuarentenas que estamos pudiendo hacer hoy en día están siendo poco efectivas porque por un lado son muy laxas, por otro lado la mayoría de la gente que anda circulando tiene permiso para circular y hay poca fiscalización. Todo esto se combina para tener este poco efecto finalmente sobre el número de contagios con esta medida en particular que es la cuarentena. Creo que cuarentenas que sean muy acotadas, muy estrictas y que todo el mundo sepa cuánto van a durar, podrían tener un mejor impacto sobre la cantidad de contagios y el número de casos activos que tengamos en una población en particular. Y probablemente esto tiene que ser muy estricto porque, como ya dije, mucha de la gente que anda circulando en realidad tiene permiso para circular y hemos visto el fin de semana que pese a que no se podía salir entre regiones y que habían cordones sanitarios establecidos, habían también grandes tacos, tanto de ida como de vuelta, al principio y al final de este fin de semana largo. Sí, claro. Entonces, sabemos que la gente está agotada, pero muchas de estas personas pasaron por el cordón sanitario con permiso. Y no se entiende muy bien cómo es que tenemos estas restricciones y la gente se sigue movilizando. Y esto es principalmente porque algún permiso tienen para poder pasar, porque estas medidas finalmente están siendo bastante laxas, porque sabemos que la gente también está agotada. Tanto la gente como su salud mental y también sus bolsillos. Y finalmente hay que tomar en cuenta la parte económica al momento de plantear cuarentenas estrictas. Si queremos poner medidas muy estrictas, también tenemos que ayudar a la gente a que las puedan cumplir y probablemente ayudarlas tanto desde el punto de vista de la salud mental como también de la sociabilidad que van a tener, de las brechas de aprendizaje que estamos teniendo hoy en día con los déficits, con el problema de no asistir a los colegios y tener clases online que tampoco lo suplantan por completo. Y finalmente, desde el punto de vista económico, para poder darle sustentabilidad a esas familias. Doctora Garrido, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esté muy bien. No hay problema, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, buen día.